nombre del Señor. Quiero leer una escritura, yo leo rápido, es muy conocida y se titula Pablo en Atenas. Pablo en Atenas, un maestro judío, un erudito del judaísmo, un hombre que sabe idiomas, un hombre que conoce también, como vamos a ver en la escritura, conoce a los poetas griegos, a los autores griegos, y lo titula así, Pablo en Atenas. Lo que sucedió en Atenas, cuando Pablo estuvo allí, va a ser muy llamativo en el mensaje de hoy, porque Dios me ha bendecido a través de lo que pasó allí en Atenas. Ya la mayoría lo sabéis, pero vamos hoy a remarcar con la ayuda del Señor este hecho importante que Pablo se encuentra y que le da pie a predicar el Evangelio. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay que decir de que ya sabemos que los griegos, pues es la cuna de la filosofía y del panteón griego. Entonces, la situación de Pablo allí era difícil, porque estaba enardecido, siendo un judío, de tanta idolatría que había en la ciudad espectacular de Atenas. Dice, así que discutía en la sinagoga y en las plazas a judíos y a piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, Pablo iba a las sinagogas, a las plazas, y no se dejaba amedrentar ante el panteón de tantos dioses que había, que no tenemos tiempo ni tampoco ahora interés de hablar de todos los dioses griegos y de la filosofía, ¿no? Pero Pablo no se amedrentaba ante tanto Dios en contra, él predicaba a Cristo. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, dice, parece que es un predicador de nuevos dioses. Atención, lo que le llama la atención a los filósofos griegos no es el mensaje de Pablo, sino que lo que le llama la atención es que es un mensaje de dioses nuevos. Predica a dioses nuevos. Es lo que le llama la innovación de un predicador que trae un mensaje de un Dios nuevo. Predica a dioses nuevos, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Al Areópago no llevaban a cualquiera. No le llevaron allí forzado, ni le llevaron encadenado como a Roma. No. Predicar en el Areópago era un privilegio. En el Areópago iban los grandes maestros, eran invitados los grandes filósofos a predicar, los grandes eruditos eran llevados allí en esa colina del Areópago, que era una colina que había alta en Atenas, y allí estaba la flor y nata de los filósofos. Y fue llevado allí Pablo. Le trajeron allí diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva? De nuevo aparece lo que le llama la atención. Esta nueva enseñanza de que hablas. O sea, lo que le hizo a Pablo ser un predicador famoso y estar entre los privilegiados de predicar en el Areópago es a lo que los griegos les suena como a una nueva enseñanza. Un nuevo Dios, una nueva enseñanza. Dice, pues traéis a nuestros dioses, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es decir, había algo que los griegos, por mucha filosofía que tenían, por mucho areópago que tenían, por mucho panteón de dioses griegos y filosofía que tenían, no entendían y querían entender. Es decir, para que me entendáis, para un griego, no entender algo de la religión era un escándalo. Porque nosotros somos los filósofos, somos la cuna de la filosofía, somos la cuna de los dioses y sus filosofías y sus doctrinas. Pero este predicador que trae un mensaje nuevo, que nos habla del evangelio de un tal Jesús de Nazaret y que encima habla de que los muertos resucitan, esto nunca lo hemos oído. Nos resulta algo súper extraño,
Pues por eso te traemos aquí. Háblanos de estas cosas. Y ahora dice el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Es decir, lo que llamaba la atención allí era lo nuevo. Ahora entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, es decir, Pablo vio todos los templos que había de los dioses del panteón griego, que eran 12, sin contar los innumerables dioses menores. Los grandes dioses griegos eran 12 del panteón, sin contar los menores, que tampoco tengo tiempo. Y Pablo vio todos esos santuarios y dice, puesto en pie, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si Dios necesitara de algo, pues es Él quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado a los hombres el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos y en Dios nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra o a una escultura de arte, de imaginaciones de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya tuvimos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y su mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bendita sea la palabra de Dios. Bueno, ya hemos narrado y la escritura nos ha enmarcado dentro de lo que quiero hablaros. Allí está Pablo viendo todos los santuarios de todos esos dioses que había allí en Atenas, y su espíritu se enardecía viendo la idolatría que allí había. Entonces le llevan, porque los griegos le escuchan algo nuevo. ¿Cómo es que este hombre judío dice algo nuevo que nosotros no sabemos? Tienes que predicar en el Areópago. Te llevamos allí para escucharte. Y el Areópago es anunciado allí que va a venir Pablo, Saulo de Tarso, el judío, a predicar una nueva doctrina que no sabemos. Y allí aparece Pablo. Y ahora Pablo empieza a predicar y dice, he visto que sois muy religiosos, que buscáis mucho a Dios, pero tenéis muchos santuarios, pero me he fijado en un altar, en un santuario que tenéis, que pone al Dios no conocido. Ese es al Dios que yo os anuncio, al que sin conocerle y sin verle adoráis. A ese es al que vengo a anunciaros. Y quiero deciros un poquito acerca de ese altar, de ese templo. Además de los dioses 12 principales que os he dicho que había, y otras muchas innumerables dioses menores, los griegos adoraban a una deidad que se llamaba Agnostos Theos, que significa el Dios no conocido. Agnostos Theos, el Dios desconocido. Había un altar allí en Atenas.
y hubo también un templo dedicado a ese mismo Dios. Y que muchas veces los atenienses, cuenta la historia, que los propios griegos juraban en el nombre del Dios desconocido. Es decir, que cuando los griegos ponían por testigo a Dios, decían, te pongo por testigo a Nostos Theos, al Dios desconocido. Y muchos militares también hacían el juramento militar en el nombre de Nostos Theos, del Dios desconocido. Y grandes eruditos como Apolodoro de Atenas, Filóstrato del Joven y Pausanias escribieron también sobre ese Dios desconocido. Pero no voy a hablaros de eso. El Dios desconocido no era tanto un Dios específico, sino una representación de un Dios que realmente existía, pero cuyo nombre y naturaleza no se le reveló a los atenienses ni al mundo helénico en general. Es decir, que este Dios no era como un Dios que se dedicaba solamente a un tema. No era como el dios Zeus o como la diosa Artemisa. No. Era un Dios el cual los propios griegos sabían que había un Dios que no se les había revelado a los griegos, a los atenienses, pero que existía y que era un Dios, una divinidad, no un Dios, como había un Dios significa que puede haber muchos, sino que era una deidad. Cuando yo digo un Dios, estoy diciendo que puede haber otros, pero no, ellos lo miraban no solo como un Dios de los muchos que había, que ellos tenían, sino como una deidad específica en general. Cuenta un filósofo griego llamado Laercio que todo esto vino porque Atenas cayó en una plaga, en una epidemia, y estaban desesperados en Atenas por apaciguar a todos los dioses porque creían que esa epidemia había venido porque algún dios de los 12 que tenían y los otros dioses menores se había enfadado por algo que habían hecho y entonces les había mandado esa plaga. Entonces un tal Epimínides, griego, dijo, bueno, vamos a reunir un rebaño de ovejas y lo vamos a dispersar en el aerópago. Y en cada, como no sabemos qué Dios es el que nos ha mandado la epidemia, pues vamos a traer muchas ovejas y las vamos a esparcir. Y donde se pare cada oveja, en la puerta de cada templo, pues en ese altar sacrificamos la oveja al Dios de donde se pare la oveja en la puerta de ese templo de ese Dios. Pero la sorpresa fue para los griegos y Eurípides que casi ninguna oveja se paró en un templo, sino que se esparcieron y se pararon en una colina. Y en esa colina es donde edificaron ese altar que ponía en griego Agnostos Theos, al Dios desconocido. Es por eso que Pablo, esa es la historia de Agnostos Theos, del Dios desconocido, es al cual él le presenta. Dice, a ese Dios que vosotros sabéis que no se os ha revelado, a ese Dios que vosotros sabéis que al mundo helénico no se os ha revelado, que desconocéis, es el que yo vengo a hablaros. Era como deciros, estáis de enhorabuena, y podría sonar a vanidad de parte de Pablo, pero no era una vanidad, era una gran verdad. Que después de la resurrección Jesús dijo, id predicar el evangelio a toda criatura. Al principio no, al principio Jesús dijo a los 12, por camino de samaritanos y en aldeas de gentiles no vayáis, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a la mujer sirofenicia le dijo, no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque soy enviado primero a las ovejas de la casa de Israel, pero por tu fe tu hija ha sido sana. Pero después de la resurrección ya no es solo el judío, ahora es el judío, el griego, el etíope, todos. Y Pablo llega a Grecia, Pablo llega a Atenas, a la cuna de la filosofía. Y era como en el aerópago, era como que Pablo está predicando, estáis de enhorabuena, gozaos y alegraos, porque ese Dios que vosotros sabéis, que no se os ha revelado, y habéis hecho un altar porque sabéis que existe un Dios que no se ha revelado a vosotros. ¿Por qué? Vamos a ver de lógica.
¿por qué los griegos van a edificar un santuario a un Dios que desconocen? Si lo desconozco, no le hago un santuario. Pero ellos sabían que había un Dios el cual no se había revelado a ellos. ¿El por qué? Yo llego a una conclusión. Llego a una conclusión del por qué. Porque tantos falsos dioses no les llenaban. Y quiero decir que el hombre está lleno de falsos dioses. No solamente hablo de los dioses que son de piedra, o los dioses de la mitología romana, o los dioses de la mitología griega, que son Zeus, que son Afrodita, que es el dios Baco, que es la diosa Fortuna, que es la diosa Eros, que es la diosa Venus. Todo el panteón romano y griego no le llenaba a los griegos, no le llenaba a los romanos, en este caso a los griegos. Entonces, como no le llenaba el panteón de sus grandes 12 deidades, más a los otros dioses menores, dice, tiene que haber algo superior. Algo grande tiene que haber, porque no nos olvidemos que la Biblia en el libro de Romanos dice, al judío primeramente Dios se ha mostrado con una Torá, pero también se ha mostrado al gentil, pero los dos sois culpables delante de Dios. Primero es culpable el judío, porque a ti se te ha entregado los pactos, a ti se te ha entregado la Torá, a ti se te ha mostrado Dios, pero no has andado en la fe, has andado en tu propia justicia de tu religión. Pero el gentil, tú también eres culpable delante de Dios, porque es verdad que a ti no se te ha dado Torá, ni se te han dado pactos, no, sino se te ha dado la creación. Entonces dice, tú gentil, no puedes decir a mí, a mí no me han dado la Torá, yo no sé nada de Moisés, yo no sé nada de los pactos, conmigo Dios no pactó, yo estoy fuera de ahí. No, dice, al gentil, tú también eres culpable delante de Dios, porque Dios se te ha mostrado por medio de las cosas hechas, es decir, por el universo, por las estrellas, por la creación, porque el sol sale a determinada hora y se oculta a determinada hora. No tengo tiempo para hablar de los misterios y las maravillas de la creación, de cómo las aves emigran cuando tienen que emigrar, de cómo la tierra se sujeta y sin en cambio un palo lo tiramos al suelo y se cae. Tiene su explicación científica, pero yo no sé de ciencia y esto no es un programa de ciencia. Es decir, por medio de las cosas creadas Dios se ha dado a conocer. Entonces no tenemos nadie excusa delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los griegos sabían que había un Dios, una divinidad, no un Dios, perdón. Dios, la divinidad que desconocían. Y agnostos teos, al Dios desconocido. Y ahora dice Pablo, este Dios es al que vengo a predicaros, al Dios que sin verle habéis hecho un altar y un santuario. No es un Dios como necesitase algo del hombre, dice Pablo. Hay gente que quiere conocer a Dios. Y hoy voy a decir una palabra que tengo que explicar porque es una palabra que va a sonar muy fuerte. Pablo lo que está diciendo en Atenas es que a Dios no se le puede conocer. ¿Qué dice este pastor Miguel Palacios? Que a Dios no se le puede conocer. No, Dios no puede ser conocido. Y lo explico bien. Entonces, si Dios no se puede conocer, no puedes conocer a Dios. A Dios en su esencia y en su plenitud no le puedes conocer, porque si yo conociera y entendiera a Dios al 100%, mi Dios sería demasiado pequeño. Porque si en mi corto intelecto de persona humana puedo con mi corto intelecto conocer a un Dios tan grande, tan omnipotente, tan omnisciente, tan eterno, tan lleno de gloria, que en el hueco de su mano caben los mares, que con un dedo mide lo profundo de la mar, que con 3 dedos junta el polvo de la tierra, que Dios, hermano, no tiene un lugar donde vivir, porque si necesitara un lugar para vivir, el lugar sería más grande que él. Ya lo dije el otro día, ¿dónde vive Dios? Dios no vive, no te imagines a Dios flotando en una nube. Esos son unos dibujos animados de mi niñez que se llaman Heidi. Dios no habita en una nube y Dios no está en un trono con una barba blanca y un pelo blanco hasta los hombros, vigilando y castigando y mandando rayos y centellas a los hombres. No,
No te imagines así a Dios. Te lo imaginas así. ¿Sabes por qué? Porque eres un hombre y eres una mujer. Y tu mente y tu lógica necesita ver algo. Si no vemos, no lo creemos. Ya lo dice el refrán. Si no lo veo, no lo creo. Pero en Dios es al revés. Para creer, no tienes que ver. Y para creer, no tienes que entender. Pero la lógica humana es al revés. Si no lo entiendo, no lo creo. Y si no lo veo, no lo creo. Pero Dios, el Dios desconocido que nos predica Pablo, es contrario a la lógica. Es decir, tienes que creer en mí sin ver. Tienes que creer en mí sin lógica. ¿Cuántos maestros había en Israel antes de Jesús? ¿Cuántos rabinos había en Israel antes de Jesús? Muchísimos antes. Durante Jesús y después de Jesús vinieron muchos rabinos, hermanos. Pero, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Jesús, hermanos, tuvo que hacer lo desconocido. Para que entendieran los discípulos suyos que él no era solo un rabino. ¿Cómo le llamaban a él? Rabí. Luego le llamaban ya Adonai, Señor. Pero al principio, si tú lees el Evangelio, le llamaban rabí, es decir, maestro. ¿Por qué? Porque para ellos era un maestro más. ¿Cuándo le llaman Señor? Mirad el Evangelio. ¿Cuándo le llaman Señor? Le llaman Señor cuando están en la barca, cuando se están hundiendo, cuando le ven caminar y dicen, ¡ay, qué miedo! Es ilógico. Nunca hemos visto nada igual. Es un fantasma. Es un espíritu. Y ahora le dice Pedro, Señor, ¿ves? Señor. ¿Por qué? Porque ya entiende que no es un rabí, que no solo es un rabí, que es algo desconocido, porque no se había visto a nadie andar por el medio de las aguas. Señor, si eres tú, di que vaya. Y ahora también le dice, Señor, sálvanos que perecemos. Pero antes, cuando van predicando, le llaman rabí, porque era un rabí que enseñaba. ¿Cuándo le llaman Adoní? ¿Cuándo le llaman Señor? Cuando Jesús se transfigura, cuando el Señor anda por el medio de las aguas, cuando el Señor multiplica a los panes y a los peces. Entonces ya le llaman Señor, porque hace lo que nadie ha hecho. Son cosas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Mirad, hay monoteístas, pero hay monoidólatras. Voy a explicar estas palabras. Es que hoy tengo ganas de predicar. Monoteístas significa que creen en un solo Dios. Y monoidólatras es que creen en un solo Dios, pero por descarte. ¿Me explico? Creo que me habéis entendido. Monoteísta es el que cree en un único Dios. Pero monoidólatra es el que cree en un solo Dios, pero por descarte de los demás. En cierta época de su vida ha tenido muchos dioses, para que me entendáis. En otro tiempo, los más mayores, teníamos al Cristo de la sangre, al Cristo de la salud, a Santa Gema, a la Virgen de la Paloma, a la Virgen del Rocío, a la Virgen del Pompillo. Teníamos muchos. Los romanos tenían a Afrodita, tenían a Zeus, los egipcios tenían a Apis, tenían a Ra, tenían a muchos. Por ejemplo, Akenatón fue el único faraón monoteísta. Pero ¿sabéis por qué fue monoteísta? Porque fue un monidólatra. Dejó de creer en tantísimos dioses para dejar uno solo, que era Atón. Pero fue monoidólatra, porque suspendió a los demás. Yo también fui un monoidólatra. Yo soy monoidólatra ahora. ¿Por qué? Porque por descarte a encontrarme a Jesús de Nazaret, he dejado a la Virgen de la Paloma, he dejado al Cristo de la sangre, a Jesús el pobre, a Jesús el rico, a Jesús de los gitanos, a la Virgen del Pompillo, a la Virgen del Rocío. Entonces, todo ese pabellón de dioses que tenía se ha quedado solo en uno. Y yo soy un monoidólatra. ¿Por qué? Porque antes tenía muchos, pero ahora solo tengo un Dios. ¿Cuál es? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuál es el Dios desconocido? Dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio. Y un misterio que es algo que no se conoce.
Y el afán de dale que te pego, de dale que te pego, de dale que te pego, de conocer a Dios, pero que no le puedes conocer. No puedes conocer a Dios al 100%. ¿Qué puedo conocer de Dios, hermano Miguel? ¿Estás diciendo que no puedo conocer a Dios? No. No le puedes conocer. En su plenitud, no. Entonces, ¿en qué? En lo revelado. ¿Y qué es lo revelado? Lo revelado es su Hijo. Dios, habiendo hablado en muchas maneras en otro tiempo, por la creación, por las estrellas, por cómo se hace un río, cómo se hace el mar. Fijaos, aquí solo pongo este ejemplo de ciencia, porque yo no soy un hombre de ciencia. Dice, tú tienes que darte cuenta que Dios existe por medio de las cosas hechas. Mira, es un circuito perfectamente creado por un Dios que tengo que pensar que por esto tiene que haber alguien detrás sabio que lo ha hecho. El sistema del agua para la tierra. Primero llueve sobre la montaña. La montaña, las piedras absorben el agua. La absorben. Se hacen aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas bajan subterráneamente por la montaña. Pero luego se abre un pequeño riachuelo. Las piedras empiezan a fluir hacia afuera. Se hace un riachuelo. Ese riachuelo va haciendo una senda, se hace un río. Ese río baja y bajan todos los ríos a la mar, se llena la mar. Y ahora el calor, Dios hace que por el calor ese agua se absorba, se vuelva vapor. Y el vapor lo sopla Dios con el viento y ese agua la lleva sobre la montaña. Y llueve sobre la montaña, se vuelve a empapar, se vuelve a hacer agua subterránea, luego vuelve a fluir las piedras, se vuelve a hacer riachuelo, se vuelve a hacer río, todos los ríos vuelven a la mar, vuelve la calor, se vuelve a hacer nube, otra vez las nubes son sopladas. Es un circuito cerrado para que haya agua. Dime tú si no tiene que haber una mente sabia que haya hecho solo. ¿Se puede hacer eso solo? Y yo no soy un hombre de ciencia. Entonces eso es lo que entendemos en Romanos, que tú, gentil, no tienes excusa delante de Dios. Porque por medio de las cosas hechas, y no tengo tiempo para hablar de la creación, que es ciencia, de la geología, de la geometría, de la anatomía, de todo eso, hay algo que es la fiebre, para que me entiendan las madres y las abuelas, que eso entienden. La fiebre, ¡ay, qué fiebre! El niño, qué malo es la fiebre. No, la fiebre es algo muy bueno, porque por la fiebre entendemos que hay algo malo en el cuerpo que no anda bien. Entonces es como una alarma que la mente suprema de Dios ha puesto, que cuando hay un virus extraño, el cuerpo, a querer matarlo, pone fiebre. Y esa fiebre ya te alarma de que algo en tu cuerpo no va mal. Entonces la fiebre no es mala, la fiebre es buena, porque es una alarma. Entonces quiero deciros de que Dios en nosotros es el Dios desconocido, al cual no podemos conocer. ¿Qué conocemos de Dios? Conocemos de Dios, ¿qué dice Dios? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Dice un microbio de la ignorancia que se llama Felipe. Le dice Cristo, yo he venido porque yo y el Padre somos uno. Y ahora dice este microbio de la ignorancia, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice con amor, Felipe, tanto tiempo llevo contigo y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Felipe, con cariño digo microbio de la ignorancia, que en el cielo le buscaré y tendré unas palabritas con él, le dice el Señor, yo y el Padre somos uno. Pero ahora él quiere ir, hermanos, a donde no se puede llegar, a conocerlo todo. No se puede conocer a todo en este plano humano del Señor. En este plano humano no podemos conocer a Dios, es lo que quiero decir. Hay quien se afana en conocerle. Y podemos conocerle a Dios, sí, pero ¿qué podemos conocer? Lo revelado. Pero Dios también tiene cosas ocultas y dice que lo oculto le pertenece a Él, pero lo revelado pertenecen a sus hijos. ¿Y qué nos ha revelado Dios? Nos ha revelado a su Hijo. Y preguntando a Jesús, ¿qué dice Israel que yo soy? ¿No acierta Israel a saber quién era Jesús? Era un gran desconocido para Israel Jesús. Y también para los 12. Y ahora dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Nota el nombre, yo soy. Ahora hablaré de yo soy. Yo soy.
y se cierra el círculo y nadie sabe decir, solo uno, que es Pedro, que dice, tú eres el Cristo. Hasta ahí, bueno, regular, porque saber que es el Mesías, mucho Mesías sí. Pero aquí viene el punto, el Hijo del Dios vivo. Y ahora que dice Cristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, poder conocer al Dios desconocido es solo por revelación del Padre, dice Cristo, regocijándose en el Espíritu, levantando las manos en el templo, dice Jesús, Abba, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se lo has revelado a los niños. Hablando a los niños, ¿a quién habla? A los ignorantes, a los débiles. Luego Pablo lo explica mejor, porque ya que por medio de la sabiduría humana no conoció a Dios, sino lo que se desvaneció, ahora le ha parecido bien a Dios escoger a lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo que no es para avergonzar a lo que es. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le dice Moisés al Señor, Señor, yo voy a los hijos de Israel y me preguntan quién me envía. ¿Y qué dice Dios? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Volvemos a lo de Pablo. Pablo traía el mensaje de la zarza, de Dios en la zarza, a Moisés. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo no me he dado a conocer por mi nombre. Decirme, queridos míos, si esto no es un Dios desconocido, no es un agnostos teos. Agnostos teos, el Dios desconocido. Le dice el propio Dios por medio de la zarza a Moisés. Yo soy agnostos teos, un Dios desconocido. No me he dado a conocer a mi siervo Abraham, no le he dado a conocer mi nombre, ni a Isaac, ni a Jacob. ¿Por qué? Porque no tengo nombre. No podéis llegar, dice Pablo, no podemos llegar a alcanzarle, como si Dios necesitara algo nuestro. ¿Tú te crees que Dios necesita algo tuyo? Si Dios no necesita nada tuyo, si Dios no necesita nada de nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? El oro y la plata es suya. La creación es suya. Los hijos que Dios te dio son de Él. Por su voluntad te los dio. El pan y el sustento que comas es porque Dios permite que tengas ese sustento. Por eso dice la Biblia, dar gracias a Dios por todo. Santo es el nombre del Señor. La salud que tú tienes es porque Dios lo permite. ¿Sabes lo que menos valoras? Lo más importante. Yo empecé a valorar lo que no me daba cuenta durante 52 años de mi vida, lo empecé a valorar ahora. ¿Sabéis lo que es más importante de mi vida? En 52 años, el respirar. Yo estuve respirando 52 años y no lo echaba en ver hasta que dejé de respirar por el dichoso COVID y en un ascensor dejé de respirar. Yo no entré en la UBI respirando, me reanimaron, me entubaron, necesité una máquina para respirar. Y ahora doy gracias a Dios porque respiro. Esto tan insignificante que no te estás dando cuenta, que estás respirando inconscientemente, aún tú no quieres respirar. Dios hace que respires inconscientemente. Y si deja de respirar, inconscientemente quiere respirar. Es algo inconsciente, es el instinto de supervivencia que el propio Dios ha puesto en ti. Aún durmiendo estás inconsciente, pero Dios ha puesto en ti la chispa de la vida para que sigas respirando, porque es lo más importante y es lo que menos importancia le damos. Y le damos más importancia a que un coche sea roto, o que hoy las cosas no me han salido como yo quería, o que hoy yo tenía un plan y no ha salido, te ha frustrado, te ha salido, ay, qué mal, qué lamento, qué todo. Pero qué va, tienes que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo más insignificante, porque un niño, tu hijo, venga hasta tu lado. Porque te puedas sentar a la mesa hoy, porque podamos hacer este culto, porque podamos estar orando unos por los otros, porque podamos ver que hay unas vacunas y ya cada vez la cosa va a ir más despacito y que vamos a ver el final de esta pandemia y que pronto el Señor viene. Pero entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué preguntas por mi nombre? No me puedes conocer. Le dice Dios a David, David, ¿me vas a hacer un templo? Vale, de acuerdo, voy a permitir que me lo hagas, pero me lo vas a hacer por mi gracia, porque yo quiero. Pero te dejo bien clarito, David, que yo no habito en templos hechos por manos de hombre, como si yo necesitase algo de los hombres. Hay que estar llamando a la gente por teléfono para que venga al culto, como que Dios necesita de muchos miembros.
Dios no necesita de muchos miembros, ni de pocos miembros. Conmigo o sin mí, Dios va a seguir siendo Dios. Pero yo y tú sin Dios no eres absolutamente nada. Por eso los griegos, aunque tenían un gran panteón, dice al Dios no conocido. Y os voy a decir algo, no he ido a Grecia, pero sí tuve la oportunidad de ir a Roma. Y ahí en la colina palatina, ahí está todo el foro romano en la colina palatina de Roma, hay un altar con una inscripción parecido a nuestros teos, pero ahí pone al dios o a la diosa que no conocemos. Aún los romanos, teniendo tantos dioses, y los griegos estaban vacíos. Y ya no hablo solamente de esos dioses como católicos que hemos tenido. Ahora hay otros ídolos también. Está el egocentrismo. Hay personas muy orgullosas que su Dios es el ego. Siempre tienen razón. En el entierro son el muerto, en la boda es el novio, en el fútbol, hablas de fútbol es entrenador, hablas de política es presidente, hablas de barcos es marinero. Todo lo saben, todo lo entienden, todo lo comprenden. El dinero, el ego, el dinero, la belleza para algunas, para algunos, la juventud, tantas cosas que podíamos enumerar que están ahí, que pueden ser dioses, que podemos tener altares en el día de hoy. Pero yo vengo hoy a anunciarte a un Dios desconocido, a un Dios ilógico, a un Dios que es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que no podrás explicar. ¿Por qué quieres explicar? Yo con esto quiero sanar a algunas personas en esta tarde. Ya termino. ¿Por qué te haces daño intentando entender cosas del Dios desconocido? ¿Por qué? Quiero decirlo con amor, yo voy a decir otra palabra, pero esta palabra me está llenando el corazón, Dios de amor. ¿Por qué te estresas tanto en querer comprender al Dios que tiene cosas que no se comprenden? ¿Por qué quieres estresarte queriendo conocer la lógica de un Dios que no tiene lógica? Que es que Dios no es lógico como tú. A ver si lo empezamos a entender. Dios no es razonable como tú y yo. Los hombres somos razonables, podemos razonar. Y Dios es razonable cuando quiera. Razonó con Jonás. Se sentó con él y razonó. Pero Dios es razonable cuando quiere. Dios nos ha hecho seres razonables. Porque yo no me podría arrepentir si Dios no me convence. Y me convenzo porque soy razonable. Pero hay cosas que Dios hace que son irrazonables, que las hace Dios sin dar razones. ¿Por qué? Porque por eso es Dios. Si Dios a cada paso que diera tuviera que dar la razón y dar la explicación, hago esto, por esto, entonces Dios no sería Dios, sería un criado mío. Que es como, mira, Miguel, esto lo he hecho, ¿por qué he tenido que hacer? No, Dios lo ha hecho. ¿Y qué tengo que decir? Como Job dijo, Job llegó a ese momento. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Es muy difícil, pero tenemos que aceptar al Dios desconocido en toda su plenitud. Termino con estas palabras. Estando en el hospital, ya en planta, me habló Dios muchas cosas. Y una de las que me dijo fue, mete la mano en tu corazón y saque cosas. Pero había cosas que eran circulares y otras cuadradas. No sé si era como, no era un sueño, porque yo estaba sentado. Y salían cosas cuadradas y circulares. Y me decía Dios, mete los círculos en los cuadrados. Y yo decía, no se puede. Un círculo en un cuadrado no se puede. Un círculo lo puedo meter, eran figuras. Un círculo en otro círculo sí. Tiene que ser un poquito más pequeño, encaja. Y un cuadrado también, un poquito más pequeño uno que otro, encuadra. Y yo dije, Señor, no puedo. Pero él decía, dámelas. Y ahora, en las manos de Dios, las figuras circulares entraban en las cuadradas y las cuadradas entraban en las circulares. ¿Y sabéis qué me dijo Dios?
Miguel, eres muy lógico, pero yo hago cosas ilógicas. Guarda silencio y verás mi gloria. Y yo dije, Señor, aquí estoy. En tus manos estamos. En lo ilógico de Dios. En lo desconocido de Dios. No te afanes por querer encontrar lo oculto de Dios, porque no lo vas a encontrar. Dios guarda secretos tan ocultos, tan ocultos, tan ocultos, que por más que los busques, no lo encuentras. Fijaos, si somos pequeños, que hablando desgraciadamente de estas niñas que no han encontrado nada más que a una, que han intentado bajar 2000 metros. No se puede bajar un ser humano, no sé, son pocos metros. Yo creía que podemos bajar más. 2000 metros no se puede bajar. Porque en 2000 metros no hay luz, no se ve nada, dijo un especialista. No hay nada de luz. Y hay seres, peces, o no sé qué son, porque tampoco lo llaman peces, que no tienen ni nombre, que han encontrado. Y no han llegado todavía a lo que es lo profundo de la mar. Si digo yo, si aún en lo creado no sabemos todo, ¿qué será en lo eterno? Y hay gente que quiere entender lo eterno. ¿Y sabéis qué pasa? Que te estás haciendo daño. Yo con cariño y con amor en esta tarde te digo, en el nombre de Jesús, descansa en Dios. Descansa en sus manos. Jesús murió con los brazos abiertos para que descanses. Quizá que tu pregunta te causa dolor, pero yo te digo que no aquí, sino allí. El Señor enjugará nuestra lágrima. Enjugar significa aclarar. Allí se aclarará la eternidad, porque tenemos una mente muy pequeña. Pero en la eternidad se resolverán nuestras preguntas en el nombre del Señor. Bueno, pues quiero deciros que este ha sido la palabra y el culto en esta tarde en el nombre del Señor. Emplazamos a toda la iglesia y a todos los que quieran venir mañana a las 9 de la noche en el Parque de Peñuelas. Estaremos allí a las 9 de la noche, eres muy bienvenido y allí nos encontramos la iglesia a las 9. Los predicadores sabes que hay reunión con el responsable a las 7 de la tarde en Madrid Río, donde está el estanque donde paramos todos los veranos, en la Paseo Yesería 6, donde siempre paramos, que hay un estanque grande, ¿vale? Ahí nos ha emplazado el responsable para un tema importante que creo que la mayoría ya sabéis. Nos vemos allí a las 7 y luego nos subimos a nuestro culto a las 9. Os he anunciado que quiero tener una reunión con todos vosotros los predicadores para el lunes, pero el lunes ya es 28 y para tener días de por medio, según la decisión que tomamos, tener más días, pues si podéis, ahora me habláis por nuestro WhatsApp, mejor lo hacemos el sábado, que no hay culto.